Bueno, vamos a comenzar la corrección, ¿sí? En este caso de algunos trabajos de la comisión D. Y yo lo que voy a proponerles ahora, lo que los voy a invitar a hacer, es el siguiente desafío, ¿sí? Que es que ustedes me digan, por ejemplo, hoy, esto no lo debería haber hecho, acá, no quiero que hable el autor de estas piezas, sino cualquiera de ustedes que me pueda decir, bueno, ¿qué es lo que están viendo acá? O acá. O en cualquiera de estas 4 puestas que están viendo. A ver si me pueden decir. Hablan en el micrófono o me escriben por el chat. Puede ser tensionado. Y el segundo congestionado para mí. El segundo congestionado. Sí. ¿Este de acá qué es? Tensionado para mí, no sé. Un enchufe. Los dos de abajo es tensionado. ¿Y este de acá? Claro. Congestionado. 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 ¿Por qué es congestionado? Y por la nariz y por así el amontonamiento de cuadradito. Bueno. Va, yo lo veo así. Estos dos de acá. Divertido. ¿Y este? Ese es pesado. ¿Casado? Pesado. Pesado, bueno. ¿Y aquí? Ordenado. Ordenado. Sí, Bueno. Ese es divertido. es divertido. Bueno, en este caso me mató un poco que lo que voy a hacer es... No, eso no lo vamos a tener en cuenta. Quiero que me hablen sobre estos. A ver, ¿qué es esto? Divertido. ¿Esto? Esto de aquí. Crecimiento. Pesado. Fíjense cómo se empiezan a repetir ciertos patrones, ¿sí? Antes estábamos viendo esto en algún punto de pesas que estaban ahí presentes, el rayito, ¿sí? Y cómo un poco empezamos a caer y a rondar sobre lo mismo. Y sobre todo, vamos a ver si se da un poco de nuevo esto que estoy viendo aquí, ¿sí? A ver, vamos a ver. No. A ver. A ver, ¿qué es? Sí, ya no sé qué me van a decir. Me gustaría ver con esto. ¿Qué me pueden llegar a decir de esto? Pesado. Pesado. Bueno. Bien. En algún punto no... Creo que no me salió un poco lo que yo quería, que es que, salvo un caso muy particular que me parece que no la pegó ninguno, ¿cuál era? Pero lo más habitual, está bien que ustedes ya empiezan, se nota que están empezando a tener una cierta mirada analítica y obviamente vinculan con cosas. Es que si ustedes, esto que yo este desafío que les estuve haciendo hace un momento, es que si se lo muestran a cualquier persona que no esté vinculada al ámbito de la comunicación visual o al diseño, más probable es que les diga, la verdad es que no sé qué es. A ver, vamos a ver, esto era divertido en teoría. Crecimiento. ¿Qué me habían dicho cuando habían visto esto? ¿Era crecimiento? Me parece que no. Divertido. Bueno, me parece que acá sí me sale lo que yo les quería contar, que es que muchas veces nosotros diseñamos desde lo que son justamente lo que son los códigos cognitivos, es decir, a partir de nuestras subjetividades. ¿Se acuerdan que en la teórica que vimos recién, a partir de los códigos visuales, que todos tenemos una serie de experiencias previas, de vivencias, de saberes, de conocimientos que van conformando nuestra memoria visual, van configurando, y a partir de esta memoria visual, a partir de estos códigos que todos tenemos, porque seguramente, la verdad es que no importa, porque de hecho es un poco una trampa que yo quería hacer y que se suele hacer cuando se lanza este trabajo práctico,
de que ustedes caigan en esto de conceptualizar y representar estos conceptos que son sumamente abstractos, digamos. No hay una manera inequívoca de poder representar crecimiento, ¿sí? No hay ¿vieron cuando estábamos viendo recién, cuando estábamos mostrando los distintos códigos de señas, el código Morse, las señales de tránsito? Es decir, que hay un mismo código y que todos lo van a entender de la misma manera. Bueno, en esto lo podemos llevar a que básicamente nosotros estamos trabajando con códigos abiertos, es decir, no hay un código cerrado, no hay un diccionario que diga, bueno, ¿cómo se representa la palabra tensionado, o crecimiento, o divertido, o cualquiera otra de las 6 que tenemos? Entonces, al corresponder al universo de los códigos abiertos, ¿sí? No está tipificado, es que se puede dar lugar a este tipo de situaciones en el cual a veces nos resulta difícil poder entender qué se quiso hacer en esa composición, ¿sí? Por eso es que aplica esto de los códigos que estuvimos viendo hoy en la teórica, ¿sí? De que básicamente no vamos a utilizar, y esto sí me gustaría que lo tengan muy en cuenta. Ahora no pasa nada porque de hecho yo lo uso como una trampa, se los hago adrede, de que ustedes acudan a este tipo de composiciones en los cuales hay algo iconográfico, si hay algo figurativo. Entonces, lo que ya a partir de la semana que viene me gustaría ver es que no se dé esto de usar iconografía, ¿sí? De usar formas figurativas, sino que acudan ya a lo que es formas abstractas de componer, ¿sí? de diseñar. Como quizá ustedes sigan teniendo alguna duda, ya lo vamos a seguir viendo con las distintas leyes empíricas a partir de los modos de representación y los modos de percepción, en particular en la representación con composición visual, y en el caso de la percepción a partir de los principios de la teoría de la forma, ¿sí? de la Gestalt. Entonces, no se preocupen aquellos que hayan diseñado con iconografía, es decir, con este tipo de recursos iconográficos, que de hecho yo lo hago adrede, digamos, de que no les aclaro, miren, no tienen que usar iconografía, justamente para que ustedes entiendan el sentido de por qué se da una clase muy, muy teórica sobre lo que es la codificación visual, ¿sí? Entonces, hecha esta aclaración, es que ya a partir de la semana que viene ustedes ya saben, a partir de esta consigna, que no se deben aplicar signos icónicos, ¿sí? No deben aplicarse nada que remita a un icono o a la conformación a través de cuadraditos de, no sé, un enchufe, un rayo, una nariz, más allá de que todos sí podemos ver. Pero yo les reitero, si hacemos este juego de mostrarle quizás a una persona que quizás no maneja los mismos códigos que nosotros, o que no tiene una memoria visual quizás formada como la que ustedes ya empiezan a tener, se nota que ustedes empiezan a tener una memoria visual que está cultivada, bueno, es posible que no todos lean lo mismo. Entonces, por esta razón es que este trabajo no se encara con el fin de comunicar de forma inequívoca, con códigos visuales cerrados, un concepto, sino que se los trata de comunicar a través de las teorías de la Gestalt, ¿sí? Y a través de las teorías de la composición visual. Ya lo vamos a ir viendo en las clases sucesivas. Así que, hecho, esto lo digo en primera instancia para no avanzar. Lo mismo aplica para esto, para cualquier boceto donde no haya cierto nivel de abstracción, ¿sí? Entonces yo voy a seguir ahora hablando con los que sí realmente empiezan a verse cómo se debe encarar el trabajo, ¿sí? No hay ningún problema aquellos que hayan bocetado quizá uno, dos o todos los bocetos con iconografía, no pasa nada porque yo de hecho no lo había aclarado y era como una especie de trampa, ¿sí? Así que bueno, voy a empezar, voy a ir por este lado. Acá sí me gustaría que los autores mejor dicho, el autor o la autora de este trabajo abra el micrófono y me comente un poquito cuál fue la idea, ¿sí? Yo veo que hay abstracción en cada uno de ellos, cada uno de las composiciones. En realidad es así. Vamos a ponerlo en el orden que va. Chicos, ¿es de alguno de ustedes este trabajo? Sí, es mío, Luciana. Luciana, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, Luciana, está bueno que ya desde el vamos lo pensaste como algo, digamos, a la hora de componer y diseñar, como un trabajo puramente abstracto, ¿sí? Porque es por acá, digamos, como termina siendo el entregable, digamos, ¿sí? Claro, me parecía que hacer un icono me parecía como muy obvio, entonces me fui, primero busqué las palabras en el diccionario y después empecé a pensar de qué manera, a partir del juego de figuras grandes, chicas, de los cuadrados, podía representar las palabras. Exacto, perfecto, está bueno, digamos, yo no hablé sobre un método como para decir, bueno, cómo tienen que encararse el trabajo. De hecho, justamente en la primera clase siempre se va hacia la libertad, en el sentido de que lo interesante es ver cuál es el proceso creativo que ustedes aplicaron. Ahora sí, con lo que la aclaración y lo que les estuve comentando, ya tienen una bajada de línea de cómo encararlo. Y está bueno esto que vos decís, Luciana, de bueno, la verdad que lo ideal sería investigar un poquito de qué se trata el concepto que tenemos a representar. Sí. También está bueno pensar en las situaciones de la vida real, es decir, por ejemplo, no es que tenemos que bocetar igual que un icono, ¿sí? Y acá quiero hacer otra aclaración que no había hecho antes, es que, digamos, no es que esté mal hacer un icono, no pasa nada, ¿sí? A veces se apunta hacia lo iconográfico, para representar determinados sentidos, ¿sí? Determinado mensaje visual. Pero para este trabajo en particular no vamos a ir a la iconografía, básicamente porque lo vamos a elaborar con distintas teorías de la composición, ¿sí? De la percepción. Entonces, básicamente, está bueno que lo hayamos empezado ya por ese lado y para que entiendan cuáles son las diferencias entre los códigos cerrados y los códigos abiertos visuales, cuáles son los tres planos de los códigos visuales, los perceptivo, el representativo y el cognitivo. Así que bueno, de todas maneras, reitero, a veces podemos pensar en determinadas composiciones desde lo real. Es decir, por ejemplo, yo creo que esto lo pensaste como congestionado, ¿puede ser? Sí, congestionado. Puedo pensarlo congestionado, acá, digamos, voy hacia el punto. Esperen que me estoy moviendo hacia. Me está deshidratando. Podemos pensar la congestión como un hecho, digamos, de la realidad, como puede ser la congestión de los autos, ¿sí? del tránsito. Yo me imaginé eso, tránsito, y después me imaginé la congestión de personas como aglomeradas. Perfecto. Es decir, podemos acudir a situaciones de la vida real para después terminar transformándolas. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la primera clase de lo que es la transformación en el signo? Pero ahora bien, vos en ninguno de estos bocetos pusiste autos, ni las rueditas, ni la ruta, y tampoco pusiste personitas con los pies y la cabeza, no, son cuadrados. ¿Sí? Hay un nivel de abstracción que pudiste aplicar muy bien. Sí. Lo que sí te puedo decir, ya como corrección, es que la congestión en general vamos a tratar de como potenciarla aún más, llenando muchísimo lo que es el área de trabajo, ¿sí? Quizás lo que te voy a decir es que llenes un poco más de cuadraditos el área, es decir que en general trates de que no haya espacios en blanco, ¿sí? Ok. Acá puede haber un cuadrado, acá puede haber otros cuadrados, bueno. Y la idea es llenar muchísimo el plano, ¿sí? Claro, sí, hacer todos más llenar todo el espacio en blanco y hacerlo, jugar más con los tamaños, más chicos, digamos, para que se note más el congestionamiento. Exacto. Otra cosa que uno puede llegar a pensar es que en el área de trabajo puede haber como calles internas, es decir, las calles internas son construidas por cuadrados, ¿sí? Y quizás están todos como aprisionados en un punto de la composición del área de trabajo. Acá está todo lleno de cuadraditos, hay lugares ahí que no pueden pasar, y eso también es congestionado, ¿sí? Pero en general muchas veces tratemos como de llenar el área de trabajo, ¿sí? Ok. Después,
esto lo pensaste como ordenado, ¿puede ser? No, ese lo pensé como divertido. Bueno, Lo imaginé así porque pensé en los tableros de juegos y bueno, se supone que cuando uno juega a algo tiene la sensación de que está divertido. Por eso lo llevé a hacer esto así. claro, es que a veces se puede, digamos, ustedes por ahí lo piensan como, bueno, qué emoción, qué sentimiento genera una tal actividad, y eso después como que lo llevan por metáfora a una representación. Pero en este caso no es tanto lo divertido, ¿sí? Sino Bien. que más bien es algo ordenado, porque lo ordenado en general hay siempre una simetría, ¿sí? Tanto vertical como horizontal. Hay una repetición, un orden justamente, hay un ordenamiento de los elementos que están dispuestos en el área de trabajo, y hay un patrón, ¿sí? Esta idea de trama muchas veces se aplica a la idea de orden, ¿sí? O de ordenado. Y esto divertido, bueno, está mucho más cerca a la idea como de una carita feliz, entonces vamos a dejarla de lado, ¿sí? Bien, entonces la carita feliz no va. Sí, la carita feliz no va. Yo lo que Y les es- digo a todos, y esto lo tengan en cuenta, es que la idea de divertido muchas veces se encara por el lado de, digamos, puramente hablando de lo abstracto, como lo vamos a hacer nosotros, con esta idea del movimiento, ¿sí? Del dinamismo. ¿Sí? ¿Cómo piensan el dinamismo? A ver, yo les propongo a ustedes o a vos, Luciana, ¿cómo pensás la idea de movimiento, de dinamismo? eh, el dinamismo lo pienso como algo más como, como desordenado, o la abstracción que vos armes tenga movimiento o genere un cierto movimiento en lo que vos estás armando. Exacto, ¿y cómo pensarías el movimiento a partir de una estructura de cuadraditos? Eh, más, como más desordenado los cuadrados podría ser y Sí, jugar un poco más con las formas, ¿no? sí, la idea en general de algo que se contrapone a lo ordenado, justamente uno de los temas es ordenado, en general puede entenderse como en algún punto movimiento o algo que no está estructurado, ¿sí? Está Bien. descontracturado. Pero vamos a pensar mucho más en lo que es lo divertido a partir del movimiento. Es decir, si nosotros tenemos una línea en la cual, a ver, no vamos a hacer la línea, sino vamos a hacer una estructura de cuadrados que se dispone a partir de esa línea como que rige la disposición de esos cuadrados, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Es decir, y esto se relaciona muchísimo más con esta idea de movimiento y obviamente con lo divertido, digamos, representándolo a partir de lo abstracto, ¿sí? De lo que vamos a estar viendo las próximas semanas con distintos principios de la Gestalt, ¿ok? Bien. Entonces, yo te diría que vaya pensando en esto, ¿sí? La idea de crecimiento está bien, sí, es por acá, en el sentido de que siempre se arranca con algo que es por ahí más pequeño y va aumentando y tiene una dirección, siempre hay una direccionalidad, ¿sí? Generalmente nosotros habitualmente leemos los textos, es decir, lo que es un lenguaje escrito, de izquierda a derecha. Muy distinto de lo que, por ejemplo, leen los orientales o los árabes. Los árabes o los hebreos leen de derecha a izquierda los textos. No sé si sabías Claro. esto. Sí. Estudié Bueno, chino, así entonces, que algo de eso sé. buenísimo. Nosotros al tener este tipo de escaneo a la hora de ver imágenes, habitualmente tenemos el cuadrado, ¿sí? O cualquier área de trabajo, puede ser una hoja 4, digamos, cuando me refiero a área de trabajo es básicamente cualquier soporte donde nosotros diseñamos. Habitualmente el punto donde se va la vista por defecto es este lugar, ¿sí? Y luego una vez ir a ese lugar lo que hace es escanear, ¿sí? La vista escanea, el proceso perceptivo que se da es el escaneo, y la vista empieza a hacer este juego, ¿sí? Como una especie de zigzagueo. Porque habitualmente como el cerebro lee, ¿sí? En nuestro idioma, digamos, el alfabeto como lo conocemos en esta parte del mundo que es el occidental, ¿sí? Por eso es distinto de lo que pueden llegar a leer los árabes, los orientales, los japoneses, que los japoneses, por ejemplo, leen de arriba hacia abajo, ¿sí? En su orden, igual que los chinos, es decir, hacen este proceso. Los árabes, como te decía, van hacia el otro lado y de hecho empiezan escribiendo de acá. ¿Sí? Escriben acá, después pasan allá abajo, ¿sí?
trabajo distinto, es contrario a lo nuestro. Entonces Sí. nosotros como occidentales actualmente la forma de leer siempre tiene una direccionalidad que está muy vinculada con el de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿sí? Porque habitualmente leemos así. De todas maneras, diría que en este caso no está mal que vos lo pienses al crecimiento como algo que va hacia arriba, porque justamente el crecimiento se puede pensar como algo que va desde la parte de abajo hacia arriba. De hecho, crecemos, vamos haciendo más Claro. grande y visualmente vamos hacia arriba. De hecho, esto está bien. Pero me parece que Claro, porque si lo... vas aún más disponiendo el principio del crecimiento en el lugar izquierdo por cómo leemos, ¿sí? Sí, yo no lo hice al revés porque si no me daba la sensación de que decrecía, justamente. Por eso Claro, lo pensé hacia está arriba. muy bien eso, está muy bien. Esto también es crecimiento porque hay como una especie de base en la cual hay chiquitos, después hay más grandes y después hay uno como uno solo que es lo que se hace más grande. Bueno, podría ser este, sí. Me parece un poco mejor este. De todas maneras, Bien. vamos a ver en las próximas clases cómo se puede seguir enriqueciendo las composiciones. Bien. Es decir, no quedarnos simplemente con la primera versión del boceto, ¿sí? Ujú. Y por último, decirte que esto me parece que vos lo pensaste como tensionado, pero no. ¿Puede ser que es tensionado? No, ese era el que mostraste recién, es pesado. Ah, bueno. Bueno, como pesado no está mal, sobre todo este. Ujú. Me parece que le falta acentuar un poco más. Lo pesado, piénsenlo como que habitualmente, ya lo vamos a ver la semana que viene, que habitualmente nosotros tenemos esta noción vinculada a la gravedad. ¿Sí? Habitualmente entendemos que cuando vemos, todo lo que tiene peso va a caer, ¿sí? Por esta noción de la gravedad. Entonces, en general, los elementos más grandes siempre deberían estar aglutinados bajo esta línea de base de que forma parte del área de trabajo, ¿sí? Ujú. Quizás los elementos más chiquitos deberían estar arriba, o a lo sumo, si tenemos un área de trabajo así, en la cual quizás hay uno chiquitito acá, puede ser que esté digamos, como sometido a la presión y al peso de uno grande que está ahí abajo. Entonces, la gravedad siempre sobre la parte inferior. Entonces, habitualmente lo pesado suele trabajarse así. Bien. La contraposición entre lo chiquito y grande, con lo que es contraste por escalas de tamaños de distintos elementos. Y bueno, habitualmente lo que cae por su propio peso. No sé si me habías hablado, me había bajado el volumen. No hablé. Bueno, y después, estos dos bocetos, ¿de qué serían? Ese sería de tensionado y el otro de ordenado. Bien, Ese que a donde estás con el cursor es el de ordenado. bien. En general lo ordenado suele vincularse mucho con la simetría, ¿sí? Es decir, donde no hay asimetría. Nosotros tenemos el área de trabajo y por defecto, digamos, lo más normal es que haya cuadrados que dispongan siempre un mismo criterio de posicionamiento, es decir, que los márgenes que se dan en todos sus lados, es decir, arriba, abajo, izquierda y a derecha, siempre es el mismo. Ah, bien. Eso conforma una composición ordenada, ¿sí? Está en Ujú. reposo. No hay nada que nos haga pensar que es divertido, que es desordenado, ¿sí? Ujú. Ahora bien, después lo que vamos a ver, de nuevo te reitero, con las próximas clases es cómo seguir enriqueciendo esta apuesta para no quedarnos simplemente con, bueno, 4, 6 respuestas. Podemos pensar mucho en lo que es los mosaicos en la arquitectura, ¿sí? Los mosaicos en los procedimientos arquitectónicos. Sí. Las tramas, ¿sí? Si ustedes piensan en lo que son las tramas, fíjense en lo que es esta trama. Y esto es una composición ordenada, todo esto de figuras cuadradas que tienen una cierta riqueza visual, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos de alguna manera potenciando cada una de las puestas, ¿sí? Ujú. Y por último,
último, esta le falta un poco más de simetría. Es decir, ¿cómo la puedes hacer más simétrica? Y bueno, poniendo quizás otros cuadrados de este lado. Bien, que sea más simétrico entonces. Sí, porque lo que vamos a buscar siempre es que haya simetría tanto vertical como el eje horizontal. ¿Sí? Bien, Jugar con lo que se denomina las medianas. Las medianas, sí. es decir, toda área de trabajo tiene una serie de ejes, ¿sí? Supongamos que esta es el área de trabajo, ¿sí? Primero podemos pensar que hay un eje vertical. Yo me estoy dibujando con el mouse y no es ideal, no tengo la tableta. Pero podemos pensar, bueno, este es el área de trabajo. Tenemos un eje vertical, invisible. Yo lo voy a hacer acá para rayas de punto, así se entiende. Hay un eje horizontal, ahí, y hay diagonalidades, ¿sí? Que van uniendo los extremos. Esto también lo que voy a mostrar ahora les va a servir para lo que es tensionado, ¿sí? Para pensar esto es, digamos, medio como un spoiler de lo que voy a mostrar la semana próxima, ¿sí? O dentro de 15 días, cómo se compone el área de trabajo. Tenemos las diagonalidades y a partir de las diagonales y los ejes centrales, verticales y horizontales, nosotros podemos establecer o dividir en secciones el área de trabajo, ¿sí? Vamos a tener una mediana ahí y otra mediana acá, que va a corresponder a los cuartos del área de trabajo. Y ahí lo que podemos empezar a pensar es cómo generar, hay distintos lugares donde se genera tensión, digamos. Este área del medio es el lugar donde se concentran todas las tensiones, pero de repente, si nosotros disponemos elementos acá, es decir, de cuadraditos en ese lugar, estamos tensionando el área de trabajo, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver la semana que viene, yo ahora medio les cuento como me gusta mostrar un ejemplo de cómo se compone el área de trabajo, ¿sí? Bien. Entonces, fíjate cómo ahí, si yo elimino todo esto, esos ejes que son invisibles, no es lo mismo un cuadrado que está ahí centrado, fíjense cómo ahí entra en reposo el cuadrado respecto al área de trabajo. Pero si yo la dejo en el área donde estaba, se tensiona, fíjense donde hay una tensión. Bueno, muchas veces se trabaja lo que es tensionado de esta manera, ¿sí? Rompiendo un esquema, ¿ok? Sí. Así que bueno, lo mismo tengo para decirte de esto, que me parece que vos lo habías pensado como tensionado. Lo tensionado, en general, ustedes lo pueden pensar como algo que viene con un cierto orden, y en un lugar se produce una tensión, ¿sí? En este caso acá hay como una especie de anomalía, ¿sí? Sí. Yo Esa es la lo forma más pensé fácil. en el de abajo. En el Sí, de acá lo estoy abajo viendo. lo pensé como una cuerda que a medida que uno va tirando, como que se va estirando. Como Claro. que se van, ¿no? Pero básicamente con lo que vamos a ver la semana que viene con la Gestalt y después luego composición visual es que la tensión se produce a partir de esto, ¿sí? Hay un cierto patrón que se viene repitiendo y en un momento dado se rompe con ese patrón, ¿sí? Fíjense, Ah, no es lo ok. mismo esto que les voy a mostrar. Perdón Fíjense que lo ordenado que interrumpa. está esto. Lu, ¿querés apagar el micrófono cuando el profe hable? Ay, Porque sí. retumbo un montón. Gracias. Fíjense en esto, cómo hay una disposición equidistante de los cuadrados y en un momento dado acá está todo en reposo, no hay nada que esté generando tensión. Si yo giro uno de los cuadrados, ahí entra en conflicto con el resto, ¿sí? Y esto es lo que nosotros queremos muchas veces mostrar como algo tensionado, ¿sí?
yo por darles un ejemplo para que tengan en cuenta, ¿ok? ¿Se entendió entonces, Luciana? Sí, ¿eso lo tengo que arreglar para la clase que viene? Sí, vayan arreglando lo que yo les voy diciendo. Aquellos que no corrija, también tomen en cuenta todo lo que estuve diciendo, ¿sí? Porque ¿Y lo vuelvo a subir al campus? sí, volver a subir, yo lo que siempre les pido es que eliminen lo que habían subido. A mí en esta materia no me interesa tanto la evolución gráfica para este trabajo en particular. Lo que me interesa es después ir viendo, digamos, cómo cada semana a partir de las correcciones suben algo nuevo, ¿sí? Pero lo que está bien, Bien. elimínenlo, no pasa nada si no está. Lo borro y vuelvo a subir Tal cual. lo corregido. Dale. Exacto. Gracias. Bueno, vamos a seguir viendo este trabajo. ¿De quién de ustedes es? Hola, mío. Bueno, Valentina. Valentina, vamos a verlo. En primera medida te voy a decir que está bien, esto si lo pensaste como ordenado está bien, la idea del damero, de ajedrez, es una de las que muchas veces se aplica. Lo que después, clase a clase, vamos viendo es cómo, esto que yo decía recién, de potenciar y de darle aún mayor, darle más riqueza visual de la que ya por sí porta una composición. Es decir, cómo podemos enriquecer. Quizás con esto que yo hablaba la semana pasada, era de hacerle huecos en su interior a las composiciones. Quizás ese tipo de cosas, ¿sí? Quizás no todas, en algunas, pero siempre de una manera simétrica, ¿sí? Que haya simetría. Eso es lo fundamental como para que, digamos, se produzca esto del ordenado, ¿sí? Bien. Esto te diría que también está... Bueno, a ver si... Ahí está. Esto está bien como ordenado, esto también. Después, lo que yo te reitero es ver cómo se enriquece. Quizás vos pones cuadritos más chiquititos ahí y todos dispuestos de una manera mucho más simétrica, digamos, y eso está a lo largo de la composición. Bien. Después, esto lo pensaste como congestionado. Como tensionado lo pensé a ese. Esto es muchísimo más congestionado que tensionado. Bien. Porque está muy llena el área de trabajo y no hay lugar para ninguno, para que entre casi nada. Bien. Si quisieras podrías poner un cuadrito chiquitito acá. Alguno ahí medio como rotado que casi no está como aprisionado y no puede pasar, ¿sí? Si lo pensás como congestionado, como tensionado, la verdad es que no es tensionado, este tampoco es tensionado. Bien. ¿Sí? Este se vincula un poco más con, en algún punto, no está muy definido, pero está un poquito más cerca de lo que es ordenado, ¿sí? Bien. Pero no es puramente ordenado porque hay diagonalidades, entonces hay amigos medio de crecimiento y ordenado. Esto está bueno y generalmente esto es a lo que apunto con congestionado y esto también, muy bien. Sí, ese es congestionado. Se me ocurrió, lo pensé como, lo primero que se me ocurrió cuando pensé en la palabra congestionado es un concierto lleno de gente o un lugar así visto de arriba con muchas cabezas, digamos, o cosas así. Por eso la cantidad de cuadraditos. O que se choquen, por eso los huecos. Está muy bien, está muy bien, te diría, Valentina. Y te diría que estas dos composiciones se acercan mucho a lo que yo aspiro con que ustedes hagan ya en la entrega final, ¿sí? Así que la verdad que estos dos están muy bien, ¿sí? Bien. Bueno, después lo pesado, sí, también. Muchas veces, fíjense cómo aplicaste esta noción de lo que cae por su propio peso, de lo pesado en general tiende a caer. Los chiquititos, fíjense, están como medio flotando y hay unos que están ahí como medio aprisionados por ese que es grandote. Inclusive ese podría estar como un poco más rotado para darle un poquito más como de un punto vértigo, ¿sí? Bien. Y bueno, y esto también como pesado. Siempre el tema me parece que la gravedad es algo que va a estar presente. Una cosa más que le quería indicar, fíjense el contraste que hay entre lo grande y lo chiquito, ¿sí? Esta cuestión de vinculada a la escala, ¿sí? De lo grande y lo chiquito también se suele usar en lo pesado. Y bueno, esto también como una especie de agrupamiento de elementos que caen por su propio peso en la parte inferior del área de trabajo, se vincula a lo pesado. Así que, bien, muy bien. Tengo otros dos más, pero me parece que quedaron ahí perdidos. El de divertido y el de... No me acuerdo cuál era el otro. Vamos a ver. ¿Estos dos puede ser? No, en mi archivo decía solamente la palabra
que era, digamos, el concepto. Creo que son esos. Sí, por alguna razón no se bajaron. A ver. Me parece que están igual en Illustrator, pero quedaron en otro lado. Creo que antes los vi. Valentina, ¿sos Valentina Plano o Ripoll? No, Ripoll, sí. ¿Cuáles son los temas que faltaban? Divertido y crecimiento creo que no vimos. Sí. Bueno, sí, crecimiento también está bien. Esta idea de la flecha, digamos, de que hay una dirección, ¿sí? Generalmente se suele hacer eso. También aquí hay una dirección que va de abajo hacia arriba, ¿sí? Puede ser. Y esto de que algo va de menor a mayor se suele aplicar muchísimo con crecimiento. Así que a priori te diría que está bien. También la idea de divertido, esta idea de lo que yo les estaba hablando antes, que hay como una especie de movimiento, de curvatura que se da en la disposición de los cuadraditos. Y también se puede llegar a pensar en esto como divertido. A ver si coincidimos en lo que vos... A ver, contame lo que quisiste hacer acá, a ver si es lo que yo pienso. Sí, lo divertido es el que más me costó porque no encontraba por ahí con el tema de lo que es cuadrado. O sea, yo pienso en algo divertido y por ahí pienso en algo así más dinámico o más círculos, distintas formas y cosas así. Pero bueno, intenté dentro de los cuadrados algunos ponerlos torcidos y cosas así como para que dé esa sensación de que son cosas distintas, distintos tamaños. Ahora, yo dos cosas que voy a decirles. Fíjense por qué no es congestionado. ¿Saben por qué no es congestionado? Porque no está atiborrado de elementos, ¿sí? Porque yo les dije, ¿viste? Hace un momento que lo congestionado se vincula con esto de llenar el área de trabajo, con no dejar espacios. Si bien en algún punto está un poco lleno, están respirando, hay un margen entre cada uno de los cuadrados. Eso por un lado. Y por otro lado, en que esto lo podemos pensar también desde lo real. Si, por ejemplo, piensan en los partidos de fútbol, en la época no pandémica, donde hay gente, hay público en las canchas, en las tribunas, el momento que sale el equipo a la cancha, la tribuna suele tirar papelitos, así como festejo. Y lo podemos pensar un poco, esta imagen que es figurativa, digamos, porque es figurativa, y llevarlo esto vinculado al abstracto, ¿sí? Entonces, podríamos pensar esto como, bueno, es el momento en que se tiran los papelitos a la cancha, ¿sí? En el momento que sale el equipo. Y por supuesto que la idea de dinamismo también está muy vinculada con esto que yo había dado hace un momento, de las curvas, ¿sí? De algo que no está quieto y que hay una línea como que aglutina al resto de los cuadraditos, ¿sí? Después lo que vamos a ver es, bueno, cómo seguir dándole una vuelta de tuerca. Quizás disponiendo cuadritos más chiquitos, que no todos tengan el mismo tamaño, que algunos sean calados, Bien. calado blanco, y así enriquecer las propuestas, ¿ok? Bien. Así que bueno, esto es lo que tengo para comentarte. Vamos a corregir dos más. Me gustaría que alguno de ustedes me digan quiénes son los dos que quieren corregir, porque si no, no vamos a alcanzar y bueno, se termina la hora. Profe, el mío. Quisiera. Claro, ¿cuál es? ¿En qué lugar está? El último de todo, creo. El de abajo de todo. Este acá, bueno. Sí. Bueno, la idea de crecimiento, algo como que va de menor a mayor, es siempre lo que digo que debería estar presente y que hay como una direccionalidad, eso está. Me parece igual que como quedó un poco ahí, como que le falta quizás buscar otras vueltas o pensar en otras ideas. A nivel consigna cumple, pero me parece que a nivel creativo podría tener un mayor vuelo, ¿sí? Okay. La idea de tensionado, yo lo que veo es como mucha simetría, sobre todo simetría vertical, tanto para un lado como para el otro hay simetría y en general vamos a tratar de evitar simetría. Sí veo que hay, digamos, un cierto orden que se da y después como que se rompe en esta parte, pero distinto hubiera sido si vos trabajabas en un área, en un lugar de esta apuesta, quizás era en este lugar probablemente. ¿Está? Bueno, ahí se tensiona un poco más, porque bueno, está este patrón por un lado chocándose contra este, ¿sí? Esa contraposición es muchas veces la que se puede llegar a usar como tensionado.
pero aún así me parece como que le falta un poquito más de pensar en otras ideas, ¿sí? La idea de congestionado no es tan por acá, sino en la idea de llenar mucho el plano, ¿sí? Acordate, llenar Claro. el área de trabajo, quizás con elementos que están en distintos sentidos, ¿sí? Aparte de lo que vimos recién, con los trabajos que había, creo que presentado Valentina, si no recuerdo mal, que estaban bastante cercanos. Es decir, llenar mucho el plano, el área de trabajo, ¿sí? Con cuadraditos chiquitos, grandes, distintas direcciones, no hay un orden. O quizás podés pensar en calles, ¿sí? Donde hay calles donde hay cuadrados. Y en estas calles, bueno, se producen como congestionamientos, ¿sí? Pero no pensar como, no sé, esos son autos, ¿sí? Sino como abstracciones. Después, Claro. lo ordenado, esto no está tan ordenado. Pensá en lo que yo hablé hace un rato sobre, bueno, tenemos el área de trabajo, tenemos los cuadrados y siempre debe haber al menos simetría en la disposición de los elementos, ¿sí? Tanto vertical como horizontal. Claro, Es yo lo decir, traté de organizar cada que uno de los todo, dos. Sí, decime. yo lo traté de organizar, tipo que todo coincide, si se ve está todo coincidiendo, por eso lo traté como ordenado todo en su lugar, pero digamos en distintas posiciones, Sí, pero como fíjate que este de acá no se corresponde quizás con este, pero está un poco forzado, tiene que haber mayor simetría. Y este de acá, digamos, debería haber acá también un cuadradito y acá otro, acá también debería haber otro, y ahí se empieza a, digamos, pensar mucho esta noción del reposo visual, ¿sí? De algo que está equilibrado. Si claro, vos pones elementos, empieza a tensionar, elementos que después no se corresponden en la simetría general del área de trabajo, empieza a desequilibrarse, ¿sí? El área de trabajo. Entonces, lo que justamente no buscamos con lo ordenado es desequilibrar. Distinto desde tensionado, donde ahí sí buscamos tensionar, eh, justamente generar desequilibrio. En tensionado buscamos el desequilibrio, el no balance en el área de trabajo, ¿sí? entiendo. Después, lo divertido, yo te diría que no por este lado, porque es algo iconográfico. Acordate que el iconográfico no vamos a apuntar por ese lado, porque por ahí no todos van a entender lo mismo. Y en lo pesado, acordate de pensar en la gravedad, ¿sí? De que en general todo lo que lo vemos, porque sabemos que las cosas caen por su propio peso, ¿sí? Sobre siempre la parte inferior, ¿sí? Del área de trabajo. Entonces, pensar en lo grande siempre debería estar abajo, o en todo caso, si hay cosas chiquitas, están prisionadas por elementos más grandes que están haciendo presión sobre los que están abajo, ¿sí? O inclusive también podés pensar en esta situación en la que hay, qué sé yo, un cuadrado. Lo dibujé muy mal. Tenemos el cuadrado. Tenemos otro cuadrado aquí. Y quizás hay un otro cuadradito que está como cayendo, ¿sí? Y está en una situación media así, ¿sí? Esto también Claro, nos está indicando peso, ¿sí? Porque el ojo, ya lo vamos a estar viendo con las leyes de la Gestalt y en leyes de composición, cómo el ojo interpreta que esto cae por su propio peso, ¿sí? Por la gravedad, por efecto de la gravedad, nuestro ojo va a interpretar que está cayendo, ¿sí? Por el peso, ¿ok? Así que bueno, eso es lo que tengo para indicarte de tus bocetos, ¿sí, Diego? dale, gracias. Profe, Sí. tengo una duda con el tensionado, que no lo entendí, digamos. Vamos a verlo. ¿Vos lo entregaste? Y es el tercero que... Soy Camila. Dale, vamos a ver el tuyo. Es este de acá, ¿no? No, no, creo que estaba más arriba el mío. Creo que era el tercero. Es ese. A ver, para... No. ¿Es este? Este, el último. Bueno. El de abajo. Ese. Esto en general se vincula mucho más con la noción de pesado, porque el ojo, fíjate cómo interpreta, inclusive muy posiblemente vos lo hayas pensado ya desde esta cuestión de lo que estuvimos viendo hoy, de lo cognitivo, que automáticamente lo que es grande suele estar abajo, ¿sí? Entonces,
ya automáticamente ahí aplicaste uno de estos filtros, estos códigos que tenemos, a veces a partir de nuestras subjetividades, de que lo grande está abajo. Yo, mira, te indicaría, te mostraría esto. ¿Qué pasa si yo esto lo muevo para arriba? Fíjate cómo cambia el sentido, cómo lo leemos. ¿Sí? Fíjate qué Sí. distinto se hace esto. Ahora bien, esto no es tensionado. Sí, puede llegar a ser tensionado si quizás vos eliminás esto y ahí estás tensionando esta estructura que tenés acá de cuadritos puestos en esta disposición. Ahí se tensiona aún más la cosa. Ni hablar si vos movés del lugar esto y lo llevas hacia alguno de los cuadrantes. ¿Sí? Cuando digo cuadrantes, me refiero a que, bueno, este es un cuadrante. Por ejemplo, puedes Cuadrante, un solo cuadrado grande en una esquina, por ejemplo, eso puede ser tensionado, ¿no? Claro, vos lo podés poner en una esquina. ¿Sí? Generalmente el área de trabajo lo podemos diferenciar, que tiene, en general suele haber, sobre todo cuando el área de trabajo es cuadrada, que hay 4 cuadrantes. ¿Sí? Por ahí si hay 6, si hay es más como si fuera vertical, si fuera una 4, si esto tuviera una 4, podríamos establecer que hay 6 cuadrantes. ¿Sí? Nosotros empezábamos a pensar en cómo subdividir las áreas de un área de trabajo. ¿Sí? Pero si vos querés tensionar no solamente sobre la composición, sino además sobre el área de trabajo, podés llevar esto a este lugar. Entonces de esa manera quizás está acá, y está dispuesto ahí los cuadraditos uno debajo de los otros apilados, y este lugar donde se produce esa anomalía es donde, bueno, vos estás justificando la tensión. ¿Sí? Y te reitero, muy distinto sería de nuevo si yo esto lo giro. Fíjate cómo ahí el cerebro entiende que, bueno, esto está abajo porque es más pesado. ¿Sí? Y ni hablar si vos lo llevás como la línea de base ahí. ¿Sí? Sí, sí. Y volviendo de nuevo a lo que es lo tensionado, Camila, yo te Sí. diría que pienses en esto. Bueno, vos tenés una composición así, ¿sí? Vos tenés el área de trabajo, tenés esto aquí, y luego esto ahí. Y yo te diría, fíjate, ahí está en general en bastante reposo esta composición, ¿sí? No hay un desequilibrio. Y justamente lo que buscamos en la tensión es el desequilibrio, el salir del balance. Ni hablar, mirá si yo hago esto, ¿sí? Mirá lo que te voy a mostrar. Fíjate ahí cómo la composición empieza a equilibrarse más, a hacerse más ordenada. Esto se vincula mucho más con el orden, ¿sí? Entonces, vos cómo desequilibrarías, cómo generarías tensión en esta pieza. Yo te pregunto. A uno ponerlo recto. Ni siquiera recto, por ahí girándolo apenas un poquito. Ujú. Fíjate ¿qué se produce acá? La tensión, sí, sí. Exacto, es decir, se produce un desequilibrio, una anomalía en la composición. Por eso lo tensionado siempre se suele encarar con hay un patrón, una serie de patrones o una trama, no tanto en trama, pero bueno, una especie de trama, y uno de esos componentes que hay en esa trama rompe ese esquema y en ese lugar se produce la tensión visual, ¿sí? Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, chicos, ¿alguno más quiere corregir, quiere que corrija el suyo? Yo quiero ver el mío, que la parte divertida. Bueno, vale. ¿Cuál sería Ahí, el ahí. Ahí donde está el puntero. ¿Este de acá es? Sí, Acá. ese. Bueno, acordate lo que le dije a tus compañeros, de no pensar en figuras, digamos, signos iconográficos, ¿sí? De pensar siempre a partir de lo abstracto. Yo no sé si vos estuviste tomando nota de cuando hablé divertido, de cómo encararlo. No sé si te acordás. No, no me acuerdo. Fíjate, pensá en esto, ¿sí? Pensar en el dinamismo, en la curvatura. Yo siempre les digo que presten atención no solamente cuando le hago correcciones, digamos, individuales, sino esto está bueno
prestar atención a partir de la corrección grupal, ¿sí? A todos les va a servir todo, ¿sí? Entonces, cuando yo recién corregía, creo que Valentina ella había bocetado esto de, bueno, líneas dinámicas que se dan a lo largo del área de trabajo, o esta noción, viste, de los papelitos, cuando alguien tira papelitos al aire y todos se despliegan de una manera como totalmente random, arbitraria. Sí, sí. Y en general, Sí, sí, sí. fíjate que ella no, tampoco, si bien ocupó de manera bastante homogénea el área de trabajo, no la llenó tampoco. Es decir, hay espacio, están respirando los cuadrados, ¿sí? Por eso, digamos, si no hubiera respiración de los cuadrados, es decir, si no hubiera margen entre los cuadrados, se convertiría más en lo que es congestionado, ¿sí? ¿Se entiende? Lo congestionado en general se tiende a llenar mucho el área de trabajo, ¿sí? No hay lugar para que Sí, sí, quepa entiendo. un cuadradito, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna duda más con los otros conceptos? Al menos de mi parte, no, profe, gracias. Bueno, chicos, ¿alguien más me quiere hacer alguna consulta? ¿Quiere que corrija su trabajo? ¿Tiene algún tema en particular que quiera charlar conmigo? Generalmente sí, No, pasa profe, que yo me tengo que ir. Sí, ahí estoy leyendo que Bianca también se tiene que ir. De hecho, yo también me tengo que ir ya. Tengo que hacer otras cosas, obviamente. Tengo que ir a comer y después seguir trabajando. Así que bueno, yo de todas maneras nunca tengo problema en quedarme corrigiendo alguna duda que haya quedado o algo en particular que me quieran preguntar. No hay ningún problema, siempre estoy dispuesto. Pero si no, lo podemos dejar acá y yo lo que les diría es que sigan avanzando en función de lo que hoy estuvimos corrigiendo. Y bueno, la semana que viene vamos a seguir viendo algunas cuestiones teóricas, vamos a estar con una nueva teórica y después vamos a seguir sobre la práctica, ¿sí? Profe, Sí, te escucho, Valentina. mi última pregunta rápida. Si tenemos que rehacerlo, ¿ya lo eliminamos ahora y después lo reenviamos? Sí, yo les pediría eso, de que eliminen el que hayan subido, si ven que no está correcto, y bueno, lo vuelven a subir y yo la semana que viene lo descargo y lo seguimos corrigiendo, ¿sí? Ok, buenísimo, gracias. Sí, Camila, vos también creo que me preguntaste algo vinculado a esto que estuve aclarando recién. Sí, la idea es esa. ¿Alguna duda más? ¿Sería para la semana que viene? ¿Lo corregimos? Sí, a todos aquellos que no les haya corregido, por favor tengan en cuenta todo esto que hablamos hoy, ¿sí? Como les digo siempre, las correcciones sirven para todos, por igual. Bien. Bueno. Vale, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas lo dejamos acá. Les mando un gran saludo, espero que tengan una buena semana y nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe, igualmente.